Buenas tardes, mis hermanos. De nuevo estamos juntos para la gloria de Dios Padre, y en esta hora nos presentamos ante el Señor. Padre Celestial, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás aquí, estás entre nosotros, estás con nosotros. Conoces nuestra gran necesidad que tenemos de oír tu voz y ser transformados, pues una palabra tuya bastará para transformarnos, para renovarnos nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente. Solo tú podrás hacerlo. Somos totalmente dependientes de ti, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tus manos nos formaron. Enséñanos, instrúyenos, guíanos, por favor. Queremos aprender, y si tú nos enseñas, aprenderemos. Te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por si alguien no me conoce, me llamo Sonia. Como creo que tanto tú como yo somos hijos de Dios. Jesucristo es mi Señor para la gloria de Dios Padre. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Quiero contarles algunas cosas que Dios habló a mi corazón. Y hoy he orado para que Dios sea quien hoy hable a nuestro corazón y me use como esa herramienta, bien aceitadita en sus manos, bien aceitadita, y que sea Él mismo quien comparta esta palabra. Y antes que nada, me pongo en las manos del Señor, y que sea Él hablando a la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Hace algunos días por la tarde sentí que era apremiante clamar, gemir, interceder. No supe por qué, pero era apremiante y así lo hice. Y pasado un rato de gemir, de clamar, de llorar, un largo rato, solo deseaba oír la voz de Dios, que Dios hablara a mi corazón. Y sabía que Él estaba hablando a mi corazón. Así que fui a las Escrituras. Él me llevó al libro de Hebreos. Y le llamé a este mensaje: sus promesas traen esperanza. En Hebreos, en el capítulo 6, versículo 11 y 12, nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, el deseo del Señor, pues las Escrituras fueron inspiradas por Dios, aun cuando fueron escritas por hombres, fueron inspiradas por Dios, y es que sigamos con ese mismo entusiasmo hasta el fin, llenos, despiertos en el Espíritu. ¿Recuerdan este domingo qué glorioso? Después de más de 6 meses sin congregarnos, había un despertar en nosotros, y oro para que así vaya este despertar en aumento hasta que sea como la aurora que llega a su máximo, ¿sí? Para que recibamos todo lo bueno que con paciencia hemos esperado. Tú, yo y todos hemos esperado en Dios. Pues Dios no quiere que nos volvamos perezosos, no nos pongamos cómodos. Oía que había quienes decían, por supuesto, no aquí, no entre nosotros, pero decían que estaban cómodos,
que según ellos congregándose a través de internet, desde su casa, tomando su desayuno, y eso es lo que Dios no desea que suceda para nada, con ninguno de nosotros, sino que ni por un instante dudemos en seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, nuestro Maestro. Él nos ha enseñado a través de su vida, de la vida de los apóstoles, y de los que confían ciegamente en Dios, porque así vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Sigamos ese ejemplo de los que confían. Tenemos como ejemplo al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan, a Esteban. Aún tenemos que ejemplos tan cercanos como el de nuestro pastor, como el de el pastor del pastor, la hermana Tere. Confiemos en el Señor. Él vive en ti y vive en mí. Es real, es verdad, verdad viva. Dice, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. ¡Qué maravilloso! Las promesas de Dios, conforme a la palabra, nos hablan que dice que son en el sí y en el amén en Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros hemos recibido promesas como la salvación de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo recibí la promesa que Rahab la ramera recibió y les cuento. En el libro de Josué a mí me impactaba mucho, donde Josué, inspirado por Dios, porque el mismo espíritu que había en Moisés lo puso el Señor en Josué, envió 2 espías a Jericó. No va a ser que esté cambiando, pero bueno, lo importante es que lo envió y ellos llegaron a una casa de una ramera y esta mujer los escondió. Cuando llegaron los soldados, porque dijeron que ahí estaban, ella dijo, sí, vinieron aquí, pero se fueron por la puerta tal, yo los alcancé a ver, en tanto ella los escondió, y entonces ellos le dan la promesa de sacarla de Jericó con vida, con todos los que de ella eran, su familia, todos los que eran de ella. Y esta promesa yo la he recibido respecto de todos los hermanos del lugar donde habita su gloria, incluyendo a cada uno de nuestros hermanos que se han agregado a través de la internet, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros familiares y algunos más que Dios ha puesto en mi corazón. Y he creído que seremos levantados cuando venga Cristo, porque Cristo viene pronto, muy pronto, mis hermanos. Y viene más pronto de lo que imaginamos. Creo que tú y yo seremos levantados en las nubes, porque cada uno de ustedes forman parte de esta promesa que yo he abrazado, que yo he recibido, y que como Rahab lanzo el listón rojo para que el Señor nos vea que aquí estamos. Y quise entrar en este apartado que habla de las promesas en el libro de Hebreos, en el versículo 13 y 15, y dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Y Dios le juró a Abraham que cumpliría su promesa, y tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie mayor que él para jurar, porque cuando juras, juras por uno más grande. Pero
él juró por sí mismo. Y Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Qué apasionante es ver la fidelidad de Dios, el amor inagotable de Dios. A través de las Escrituras podemos conocer a Dios. Y en el libro de Génesis, Dios escucha, y a mí me asombra, escucha la oración del siervo de Abraham. Y el siervo de Abraham no hablaba Dios Todopoderoso, Padre nuestro, no, él oraba y decía, Dios de mi amo Abraham. Y le pone condiciones, le dice, yo he venido por la mujer que ha de ser la esposa de Isaac, el hijo de mi amo Abraham. Se las parafraso, las estoy platicando. Y la mujer que ha de ser la esposa de Isaac será aquella a la que llegue aquí a donde estoy en el pozo, a la que yo le pida agua. Y si ella me responde, te daré de beber agua y le daré a todos tus camellos, cargaba como 20, no los cargaba, los llevaba como 20 camellos. O sea, los camellos es conocido que beben litros y litros de agua. Pero Raquel tuvo toda la fortaleza para que la promesa, para que la oración del siervo de Abraham, que oraba al Dios de su amo, se cumpliera. Y así respondió Raquel y le dice, Rebeca, se me olvidó, Rebeca y Raquel, pero Rebeca es la esposa de Isaac, y le dice que sí, que le va a dar de beber a él y a todos sus camellos. Y al terminar esto, él le pregunta, ¿quién eres? Y ella no se conforma con decir, yo me llamo Rebeca. Ella le da todos sus antecedentes. Yo soy Rebeca, mi padre es fulano, hasta llegar. Mi abuelo es Nacor, el hermano de Abraham. Y ¿sabes qué hace el siervo? Se postra a adorar, a dar gracias a Dios. El Señor respondió. Así de apasionante es Dios cuando le creemos, cuando Él tiene una promesa para ti y para mí, así de intenso. Y después de esto le pregunta el esclavo si puede ir, llega a casa de Rebeca y de nuevo les platica la historia a los padres y les dice, si no, no voy a comer, no voy a beber, me regreso de inmediato. Y les platica, vine y esta fue mi oración, soy el siervo de Abraham y el Señor me mostró que Rebeca es la mujer que él tiene para el hijo. Mi amo Abraham es rico, tiene esto, les enumera todas las riquezas y dice, está bien, puedes llevártela. Y de nuevo, el siervo de Abraham se vuelve a postrar para adorar, como él lo decía, al Dios de su amo Abraham. Y así es Dios de intenso. Y así es para con nosotros. Si ya recibimos promesas en Cristo Jesús, mis hermanos, todas las promesas las hemos recibido en Cristo. Antes no entendía mucho de esto y leía las Escrituras, pero no me amanecía hasta que entendí un ejemplo. Para ti y para todos las promesas son en el sí y en el amén en Cristo Jesús. Sí, lo más importante para ti es la salvación, que seguro que hay, eso es, y la salvación de tus hijos y de los hijos de tus hijos que no han conocido del Señor. Perdóname, pero ya se cumplieron. Escrito está, ya se cumplieron. Así es, sí. Así que Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero postrados, adorando y orando como el siervo de Abraham, así debemos permanecer, abrazando las promesas. Soy de lento aprendizaje, mis hermanos, hasta que un día me dijo el Señor, estás como niño autista, te hablo y tú estás mirando para otra parte. O como me decía un hermano, estás comiendo bocanadas de aire. Bueno, pero al fin entendí. Dios juró por él mismo. Qué hermoso, qué maravilloso, que Dios trae continuo gozo, esperanza, consuelo, contentamiento a quienes le han creído, a quienes han puesto su confianza y su esperanza en Él. Dios no miente. Sus promesas y sus juramentos no pueden cambiar, porque Él nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y Él nos protege y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Si alguien en tiempos como los que vivimos, tan tenebrosos, tan en tinieblas, no está confiando en el Señor, oro cada día por todos, para que nos amanezca y podamos comprender que en Él tienes todo. No esperes nada del hombre, espera en Dios. Amén, aleluya. Ora por tu esposa, ora por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos, por tus padres, por tus amigos, por todo aquel que Dios ha puesto en tu corazón. Ora sin cesar y verás que la respuesta viene pronto, viene y no tarda. No es del hombre, dice que Abraham esperó con paciencia y el Señor le dio un hijo cuando Sara, su esposa, tenía 90 años. Nunca había tenido hijos porque era estéril. Y dice él, y yo tenía 100 años como muerto. Y Dios cumplió la promesa. Así es nuestro Dios. Así son las promesas. Solo confiemos, abracemos las promesas. Y nació Isaac, el hijo de la promesa, refiriéndose a nuestra confianza, a nuestra esperanza, a nuestro consuelo, porque sabemos que Dios no miente, ni se arrepiente. Amén, aleluya. Hablando de Jesucristo, dice en el versículo 19, la cual, hablando de la fe, la esperanza, el consuelo, y claro, Jesucristo, dice, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículos 19 y 20 del capítulo 6, ¿sí? Esta confianza nos da plena seguridad que es como el ancla de un barco. Un barco no puede ser llevado por la corriente a la deriva porque lanza su ancla al fondo del mar y permanece firme. ¿Por qué? Porque lo mantiene el ancla firme. Cristo es nuestra ancla firme. Y permanece el barco quieto en el mismo lugar, así nosotros, quietos en Cristo, confiando en Dios. Mis hermanos, Jesucristo venció en la cruz y nos dio su victoria, y dice que Jesucristo traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo, no del templo aquí en la tierra, del templo del Dios en el cielo, y entró en el lugar más sagrado del universo, y lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Cristo es para siempre nuestro sacerdote.
Así fueron las promesas de Dios para Abraham y son para nosotros en Jesucristo. El Señor me paseó por el libro de Hebreos. Ven que les dije que nunca fui muy aplicada. El libro de Hebreos se me complicaba mucho por cabeza dura o corazón duro, no lo sé. Pero tengo un corazón conforme a Dios, porque he creído en sus promesas como el rey David. Y oigo la voz de Dios como el profeta Samuel. Y recibo el 100%, el 100 por 1, como lo recibió Isaac. Amén, aleluya. Recibo las promesas de Dios en el sí y en el amén. Y en el libro de Hebreos, continuamos en el capítulo 7, en los versículos 13 al 17 nos dice, y aquel de quien dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y dice el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder que da vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote tan distinto, del que no habla la ley de Moisés, es del que estamos hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él cuando Él vino en su carne, no en su carne, en carne, Dios preparó un cuerpo para Él, descendía de Judá, no de Aarón, pero nosotros somos de Cristo y somos reyes y sacerdotes y no descendemos de Aarón ni de Judá, descendemos de Cristo, por lo cual somos de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! La ley de Moisés dice que de Judá nadie puede ser sacerdote. Hay que tener en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Tampoco Abraham venía de la tribu de Judá ni de la de Aarón, porque no existía, aún no existía Israel. Es la descendencia de Isaac, Israel. O sea, Israel es descendencia de Isaac. Por supuesto no existía Israel. Así nosotros no somos de la descendencia de Aarón, nosotros somos la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús es diferente a todo. No fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque Él vive para siempre. Dice la Biblia, tú eres sacerdote para siempre, como fue Melquisedec. Como les decía, la vez pasada les hablaba de la ley de Moisés, que ha quedado anulada para los que vivimos y andamos en el Espíritu, porque resultó inútil, ¿verdad? Nunca pudimos cumplirla, pero nuestro sacerdote eterno, Jesús, la cumplió por nosotros y para nosotros. ¡Qué maravilla! Lo que para nosotros era imposible, Jesucristo lo cumplió por nosotros y para nosotros. Él es Dios. Lo hizo así para ti, para mí y para todo aquel que determine recibir a Jesucristo como su Señor en su corazón. Si alguno de los que esté escuchando nunca ha hecho la oración de fe, hoy te invito a que le digas, Señor Jesucristo, entra a mi corazón, sé mi Señor, yo creo que moriste por mí en la cruz,
que Dios te resucitó al tercer día. Perdona mis pecados, soy un pecador, perdóname, me arrepiento. Yo creo que Dios te resucitó al tercer día. Por favor, escribe en mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la ley no pudo hacer perfecto a la gente, por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. Y eso nos permite que seamos amigos de Dios. Me impacta tanto saber que Dios habla con nosotros de amistad, aun cuando éramos contrarios a Él. Pero así es en Cristo. Es posible. Yo recuerdo cuán impactada estaba hace tiempo cuando leía las escrituras en los evangelios. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 28:10, léanlo ustedes, yo les platico cómo me impactó cuando María y María Magdalena fueron al sepulcro, esto después de la crucifixión, y cuando se les aparece el Señor ya resucitado, ya no era el hermano, el rabino, el maestro, ya era Dios. Y estaban frente a Dios y aún así les dice, díganle a mis hermanos que los espero en Galilea. Este es nuestro Dios, mis hermanos, maravilloso, humilde, nos ama, es todopoderoso, es el creador de todo lo que existe, nos ama profundamente, no existe forma de expresarlo. Él es real, a través de Él, la entrega de su Hijo unigénito, su único Hijo, lo hizo posible. Ahora somos salvos, ¿sí? Lo más importante es que tenemos un sacerdote que está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios, y su nombre es Jesucristo, sacerdote verdadero, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios, no por manos de hombre. Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios mucho mejor que los sacerdotes, que lo que los sacerdotes ofrecían, que ofrecían sangre de animales para el perdón de pecados. Por medio de Él tenemos un pacto mejor. En Él Dios nos hace mejores promesas. Y todas las promesas para nosotros son en el sí y en el amén. Cuando se refiere a Israel, recordemos que según el libro de Gálatas, en el capítulo 3, 28, dice que no importa que seas judío o no, ni que seas libre o que seas esclavo, ni que seas hombre o seas mujer. Dice que si están unidos a Jesucristo, todos somos iguales. Aleluya. Y luego me llevó al capítulo 9, a los versículos 11 y 12, y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más no limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Para eso, para que sirvamos al Dios vivo. Ya Cristo vino y es nuestro sacerdote. A Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote
es perfecto, no lo hizo el hombre, no es de este mundo. Nuestro Señor no entró a ese santuario para ofrecer a Dios sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre, una sola vez y para siempre. De una vez por todas nos libró del pecado, porque de acuerdo a la religión judía, las personas que están impuras en pecado no pueden rendirle culto a Dios y son consideradas puras si se rocía la sangre de los chivos y los toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Si eso tenía poder, ¿cuánto más poder tiene la sangre de Cristo, verdad? Porque Él, por medio del Espíritu que vive, siempre se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados, para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Para mi asombro, por primera vez, creo que realmente entendí algo así, porque no todo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque es infinito. Yo estoy aprendiendo algo del ministerio del Señor, sentado a la diestra de Dios, su sangre preciosa derramada por mí, por ti, el sacerdocio del Señor y su caminar en la tierra, invitándonos a que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les repito algo que ya les comenté. Todo es más fácil de entender si tenemos en cuenta que nuestro sacerdote, que es Jesucristo, es acerca de Él lo que les voy a decir, lo que habla la Biblia. Tú eres sacerdote, dice, para siempre, como lo fue Melquisedec. Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues Él vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por todos nosotros. No sé cómo expresar mi asombro, mis hermanos. Dios quiere ser tu amigo, mi amigo. Quiere que tú lo deseas. Dios quiere ser tu Padre. Te ha hecho la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Recordemos, el Señor tiene que presentar una ofrenda continua por ti, por mí, su sangre preciosa. Cristo es nuestro sacerdote y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Él es sacerdote perfecto en un santuario hecho por Dios, no por manos humanas. Cristo entró a ese santuario para ofrecer a Dios su propia sangre, una sola vez y para siempre. De ese modo nos ha librado del pecado, por el poder que tiene la sangre de Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Y los que hemos sido elegidos por Dios recibimos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Cierren sus ojos, mis hermanos. Demos gracias a Dios, demos gracias al Señor Jesucristo. Él te salva, te redime, te perdona, Él nos purifica, Él nos santifica, Él purifica nuestra conciencia con su preciosa sangre. ¡Qué maravilloso! Para que adoremos al Dios viviente. No podría expresar
lo que impacta mi corazón, todo lo que significa la obra de la cruz y de Jesucristo crucificado por ti, por mí. Solo puedo decir gracias, gracias, gracias. Sin embargo, no quiero olvidar esto y que de igual manera cada uno de ustedes no lo olvide, sino más bien atesore este regalo maravilloso de la salvación. Señor, danos, Señor, que tengamos memoria de esta palabra y del poder de entrar en amistad con Dios. Señor, que el poder amar a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo permanezca. Si alguien piensa que necesita más sacrificio del que es el derramamiento de la sangre de Jesucristo, arrepiéntase, porque todo pecado ha sido perdonado, solo la blasfemia al Espíritu Santo, pero ni el hombre homicida, ni el que derrama sangre inocente, ni la peor aberración inimaginable. Una vez que Jesucristo es tu Señor, su sangre preciosa quita, borra, limpia tu pecado. Dios lo ha olvidado para siempre, pues echó al fondo del mar nuestros pecados y nunca más los recordará. Gracias, muchas gracias. Día a día nos pondremos a cuentas, arrepintiéndonos, buscando el reino de Dios. Cada día disfrutaremos tu salvación, Señor, pues es eterna en Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, eso es todo. Les recuerdo, mañana a las 9 de la mañana en el lienzo charro, los que somos servidores. A las 10 empieza la alabanza y la adoración. A las 11 la predicación. Nos reuniremos a adorar como hace 8 días. Qué bueno es el Señor. Y bueno, mis hermanos, por último, los invito a adorar, a presentar nuestros diezmos y ofrendas en adoración, con corazón alegre, con corazón agradecido, reconociendo que nada de nosotros mismos podemos dar. De lo que Dios nos da es de lo que podemos presentar diezmos, ofrendas, nuestra vida en sacrificio. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy traemos con gozo y alegría de corazón nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las ponemos en un sobre para que mañana que estemos reunidos llevarlas al folín en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, recibe como olor grato nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como una honra, como ese aroma grato, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, mis hermanos.